Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien. Voy a hablar de la física cuántica y la relación que tiene con movimientos transformadores. Y lo voy a hacer en palabras muy sencillas, un barniz. Yo sé que muchos de ustedes saben de física cuántica, pero otros no. Y además lo voy a poner en contexto, es decir, cómo podemos usarla a nuestro favor en cada sesión de movimientos transformadores. Bueno, empecemos. Lo crean o no, estamos permeados por la física cuántica y o mecánica cuántica. Ya vamos a ver la diferencia. Ejemplo, cuando entras al supermercado y pasas tus compras por la barra de código, esa es una aplicación de la física cuántica. Otra aplicación es la resonancia magnética que se usa en medicina, ¿cierto? En las clínicas, en los hospitales. También en la medicina se ocupa el rayo láser y los electrones muy ordenaditos, ¿cierto? Como por ejemplo para sacar cataratas de los ojos y otras cosas también. Otro ejemplo, los transistores, los circuitos integrados, la fibra óptica, los superconductores que se usan en el tren bala, etcétera, etcétera. También los ordenadores cuánticos. Entonces, ¿de qué otra forma estamos permeados? Bueno, estamos permeados también por el espectro electromagnético, es decir, hay ondas, pero absolutamente por todos lados. Ya desde eso lo vamos a ver en el próximo video y va a ser un poquitito más técnico para que lo entiendan. Aunque ya hemos hablado de ello, pero les voy a mostrar, porque lo que nosotros vemos es muy poquito, solamente lo visible, ¿ya? Pero hay otras ondas como la ultravioleta o el infrarrojo que francamente no lo vemos, pero sí existen dispositivos como para que sí podamos verlo. Y también el simple hecho de observar lo que vemos, interactuamos nosotros con el mundo cuántico. Ejemplo, nosotros vemos al mundo tal y como es porque existen unas partículas llamadas fotones que los liberan los electrones, que están en todas partes, porque nosotros somos electrones. Y rebotan en los objetos. Por ejemplo, aquí yo tengo mis lentes y los veo de color azul, las patitas de color azul, y eso lo veo porque los fotones me dan la posibilidad de ver lo que yo veo, que son objetos grandes, una taza, en fin, todo lo que vemos tiene que ver con los fotones. Y los objetos que vemos son grandes, dijimos, ¿cierto? Y esto, y es por eso que es un tema aparentemente denso cuando no se tienen las bases como para empezar a introducirnos en el tema de la física cuántica. Lo único que les pido es que sean curiosos, porque esto depende de cómo podemos transformarnos en este mundo, que parece que nos está pidiendo, pero a gritos, exactamente eso. Todo ha cambiado. ¿Se han dado cuenta de eso? Estoy segura que sí. Tú ya no eres el mismo ni la misma de hace unos años atrás, antes de la pandemia. Ahora está todo como extraño. Yo he conversado con gente y la gente está como que no sabe qué pasa. Tú sabes que están pasando cosas y no tienes la respuesta porque todo va absolutamente vertiginosamente. Que el cambio climático, que las pandemias, los terremotos, que los tsunamis, y en forma, bueno, ahora lo podemos ver en forma globalizada, ¿cierto? Pero hay algo que pareciera que es diferente a lo que ha sucedido antes, porque obviamente que cambios climáticos han habido antiguamente, pandemias también, ¿cierto? Como la peste bubónica, en fin, terremotos también, no solamente en Chile, sino en otras partes, pero ahora hay algo que se está asomando, por ejemplo, las guerras nucleares que se están asomando ahí, Ucrania, Rusia. Bueno, como les decía, muchas de estas cosas han pasado anteriormente, pero ahora lo estamos viendo como algo inminente, que algo quiere cambiar, que quiere nacer, tal vez un nuevo orden mundial, no lo sé, partiendo por la política tal vez, por la globalización, etcétera. Eso es lo que estamos sintiendo, viviendo, cambios profundos en las sociedades a nivel mundial. Ya no estamos aislados como antes.
estoy hablando de 20 años atrás, sino que realmente ahora a nivel mundial estamos viendo que las cosas están cambiando y que nosotros somos los protagonistas, pero estamos medio mareados porque no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Bueno, y este cambio global de alguna manera nos pide que nosotros también cambiemos, pero no debemos ser alarmistas porque hay muchas cosas que no dependen de nosotros, pero las que dependen de nosotros entonces podemos hacer algo al respecto. Y es por eso que la física cuántica, que ya lleva bastante tiempo, como 100 años, aprox una centuria, nos recuerda que todo está conectado con todo y se le llama campo unificado. ¿Saben? Si no hay un componente básico de la estructura de la realidad, es muy difícil entenderlo. Y por eso entonces estamos tratando de entender un poquito más. Entonces sigamos hablando de la física cuántica. Schrödinger es el padre de la física cuántica. Es un físico austríaco. Era un físico austríaco. Dijo que el entrelazamiento, es decir, la idea de conectividad, no es solo la propiedad de la mecánica cuántica, sino que es una gran, pero gran propiedad que la convierte en algo tan extraño y parece que no puede encajar en nuestro mundo, pero sí encaja perfectamente. Ya lo veremos. Dijimos que, habíamos dicho que tú eres un sistema con sus propias leyes físicas que la afectan, ¿cierto? Tu sistema está compuesto por otros sistemas, como el sistema nervioso, que es muy importante, que debemos mantenerlo calmado todo el tiempo, porque desde ahí podría empezar a comenzar tu transformación. También tenemos el sistema circulatorio, respiratorio, endocrino, fisiología, etcétera, todos los sistemas. Y muchos se ven a sí mismos como sistemas macro, donde cada sistema cumple su función. Y así es, hay información, esa palabra, subráyelo, hay información entre todos los sistemas internos de tu cuerpo. También hay otros sistemas que están fuera de ti, pero están conectados contigo también, como nuestra Vía Láctea, con todos los astros que contiene ella, ¿cierto? Y además otras galaxias más lejanas. Creo que hoy día se han descubierto 7 galaxias más, wow, pero está todo perfectamente ordenado. ¿Se han dado cuenta de eso? Y entonces nosotros como naturaleza pertenecemos a este mundo completo y estamos interconectados. Somos polvo de estrellas. Entonces, si nosotros vamos al nivel más profundo de nosotros mismos, cada parte de ti, de la naturaleza y del universo, de todo lo que tú puedas alcanzar a ver del universo, está formada por átomos. ¿Y de qué están formados los átomos? Bueno, están formados por un núcleo, ¿cierto? Donde en él se encuentran los protones que tienen carga positiva. Y también tenemos en algunas ocasiones los neutrones, que no tienen carga, pero tienen masa. Y alrededor del átomo existen los orbitales, donde los electrones se mueven, pero constantemente sin cesar. Obvio que si pensamos en una roca la vemos inmóvil, pero los electrones aún así se mueven e incluso pueden estar vibrando en un espacio muy reducido. No importa, pero siempre hay movimiento. Si no hay movimiento, es muerte. Recuerden eso. A principios del siglo XX ya habían científicos investigando la materia. Recuerden que la ciencia es un cuerpo de conocimientos organizados cuyo método científico es la observación. Y ustedes saben que para llegar a una teoría que sea satisfactoria, debe haber una hipótesis primero. Claro, en un principio había muchas hipótesis que rápidamente eran rechazadas porque aparecían otras. Recuerdo a Rutherford que decía, el protón está en el centro, es decir, carga positiva en el centro. Y los electrones giran alrededor de él. O sea, no le había puesto orbitales ni nada. Y obviamente que apareció Niels Bohr, ¿se acuerdan de él? Diciendo que esta teoría se colapsaba inmediatamente porque los electrones que tienen carga negativa serían atraídos por el protón. ¡Pum! Entonces, Bohr dijo,
que había que ponerle órbitas a los electrones, es decir, órbitas, ¿ya? Para que no se colapse los electrones con el protón, porque cargas opuestas, ¿cierto? Cargas opuestas se neutralizan ahí. Entonces, y tenía más sentido ponerle esas órbitas, pero luego apareció Schrödinger, ¿cierto? Un físico austríaco, y rebatió ese modelo de átomo por allá por el 1920, junto con otros científicos como Max Planck, Einstein, en fin. Schrödinger ya explicaba que no debían ser órbitas, sino orbitales, es decir, ya era algo más complejo los orbitales. Las órbitas son sencillas, que dan vueltas, los orbitales son más complejos, tienen formas en donde se encontraban los electrones, y creó la mecánica cuántica. Ahora, esto es súper importante. ¿Qué es la palabra cuántica? ¿De dónde viene? Viene de quantum, que significa que son pequeños paquetitos de información de energía. Eso es llamado cuántica. Y esta energía, ¿cómo se produce? Bueno, por el movimiento de los electrones, que producen ondas al absorber y liberar energía, ¿cierto? Ellos están produciendo eso. Imagínate que tú eres un electrón en el imaginario y vas a subir una escalera. Cuando tú subes, necesitas energía para subir, ¿cierto? ¿Y de dónde sacas esa energía? Bueno, del entorno. Sigue pensando que tú eres un átomo. Y cuando bajas, bueno, liberas energía. Estoy haciendo un paralelo ahí, ¿cierto? Entonces, a eso le llamamos quantum, ¿cierto? Pero que tiene que ver con información, que sirven para, por ejemplo, comunicarte tanto en tu cuerpo como también en la naturaleza y como también en el universo. Todo está comunicado. Si no estuviera comunicado, no sé, imagínense, no me imagino que se caiga la luna o se caiga el sol. No, está todo perfectamente conectado e informado. Uno hace una cosa, otro hace otra, y es siempre, es un verdadero campo unificado. Vamos a ver qué pasa en tu cuerpo cuando realizas movimientos o sesiones de movimientos transformadores. Te pregunto, ¿tú crees que tu hemisferio derecho, se comunica con el hemisferio izquierdo? Claro que sí, porque cuando tú trabajas, por ejemplo, todo el lado, digamos, derecho, cuando estás haciendo una sesión de movimientos transformadores, empiezas a trabajar el lado derecho o el izquierdo, cualquiera de los dos. Ya imaginemos que estamos trabajando el lado derecho. Entonces, al trabajar tu lado derecho, con tu atención plena, porque eso es sumamente importante para que puedas tener tu frontal y tu prefrontal bien, digamos, con tus procesos cognitivos que corresponden, ¿ya? Y fíjate que cuando tú trabajas el otro lado, habíamos dicho que habíamos trabajado el lado derecho, y ahí pasan cosas, se puede alargar una pierna, se suelta algo en un hombro, en fin. Pero cuando tú empiezas a trabajar con tu lado contrario, se hace pero mucho, mucho más fácil, lo sientes más liviano, lo sientes más fácil, mucho más fácil, demasiado fácil. Ahora, ¿por qué pasa eso? Yo seguro que lo has notado si has hecho alguna sesión de movimiento transformador. Es decir, en este caso el lado derecho del cerebro le entregó un paquetito de información al lado izquierdo del cerebro que le enseña lo que tú estás haciendo con plena atención. Entonces hay un quantum ahí, un quantum.
como dijimos, hubo una transferencia de esos paquetes de información, de los quantum, a través de energías vibracionales, ondas, con una cierta frecuencia, por supuesto. Y es maravilloso porque lo podemos medir. Tú lo puedes medir cuando realizas sesiones de movimientos transformadores. También puedes transformar, por ejemplo, el dolor de una rodilla, o una contracción en un hombro, o regular tu cintura pélvica, o el sacro cuando está desalineado. Entonces, es necesario que tú te alinees, porque son movimientos diseñados inteligentemente para cambiar patrones repetitivos tanto en el cuerpo como en los pensamientos y en las emociones. Y créanme que es medible, solamente tienen que ir al mat y hacer las sesiones de movimientos transformadores. Ahora, ¿por qué aparece la transformación espontánea? Si ustedes han hecho alguna sesión de movimientos transformadores, se han dado cuenta que siempre emerge una transformación espontánea. Y lo notas, algo emerge, algo brota en ti y te sientes diferente cuando una vez terminada la sesión, con sensaciones diferentes. Tal vez tu columna está más erguida, tu mente está más calmada, tus emociones están más alegres, estás más tranquilo. Y si lo haces regularmente, te sanas por dos cosas. Uno, porque son movimientos biomecánicamente sanadores. Y además, si le sumas la conciencia, que yo ya hablé, que es lo que es la conciencia, ¿cierto? En videos anteriores. Es decir, estar presente, poniendo atención plena, enfocado como un láser y observándote mientras te mueves y cómo haces lo que haces. Eso se llama metacognición en psicología, o metalingüística también. Como haces lo que haces, vas cartografiando, mapeando cada parte tuya. Los omóplatos, la columna, el sacro, el cuello, todo. Y el sistema nervioso, por supuesto, suelta las tensiones innecesarias que no necesitas mientras estás erguido. Y le vas introduciendo información nueva a tu sistema nervioso y te sanas. Ya nada te duele, tus pensamientos se calman y tus emociones se regulan a tu favor. Te desprende de la ansiedad, de la depresión, de la angustia, que está tan de moda en este tiempo, etc. Pero debes hacerlo regularmente para darle la impronta a tu cerebro de que tu sistema nervioso se está calmando. Todo esto son herramientas, como yo digo, de bolsillo, que puedes echar mano todo el tiempo. Es decir, primero formas conexiones neuronales, que luego de un tiempo se hacen huellas neuronales, verdaderos circuitos más orgánicos que te ayudarán a transformar. Tú dirás, pero siempre hay problemas, aunque me transforme. Sí, créeme que sí, siempre hay problemas, siempre. Pero movimientos transformadores es una herramienta poderosa para que a voluntad puedas siempre tener la posibilidad de volver a tu centro. Yo me alegro de haber encontrado este tipo de método corporal consciente que de verdad, a mi gusto, es el mejor porque es tan sistémico, que estamos trabajando todo. De hecho, está en su poder, porque hay muchos casos en que la gente sana, pero muchos. Y a mí me llamó la atención un caso grave en especial, en donde una niñita nació sin una parte del cerebro. ¿Se pueden imaginar eso? Creo que como un tercio del cerebelo, tenía un tercio del cerebelo o algo así. Y pasó por muchos médicos y todos le decían que no había nada que hacer, que no caminaría, que tendría retraso cognitivo, etcétera. Pero los padres fueron tan insistentes, amaban a su hija, obvio, que la llevaron con médicos alternativos a la medicina tradicional alópata. Y llegaron a Feldenkrais, él estaba vivo en ese tiempo. Y él le dijo a sus padres, sí, yo les puedo ayudar. Y si va a caminar y usted, papá, la llevará al altar cuando se case. Wow. Y empezó la travesía de su mejoría con este tipo de movimiento en forma regular. Y sucedió tal cual. Pudo caminar y también el padre la llevó al altar cuando se casó. Y además no tuvo problemas con sus procesos cognitivos superiores. ¿Qué tal? No hay que perder la esperanza. Si tenemos fe, sí se puede. Búsquelo en YouTube. Es una historia real. Por ahí lo tengo, porque lo pueden buscar como
Me esperan un segundito, lo tengo por ahí, espérenme, para que lo busquen. Ok, se llama, pueden buscarlo en Google y se llama Bailará en su boda, ¿ya? O sea, pongan Feldenkrais, comillas, bailará en su boda. Y ahí vean lo que puede hacer realmente movimientos transformadores. Es increíble. Que es Feldenkrais, por supuesto. Él en ese tiempo estaba vivo y la chiquilla está estupenda ahora. Bueno, sigamos con Schrödinger, física cuántica. Ya dijimos que hace más de 100 años aproximadamente que tenemos esta teoría y nadie la ha rebatido. Eso me llama mucho la atención. Lo que han hecho otros científicos es agregar cosas a esa teoría para seguir avanzando, pero el esqueleto de la teoría sigue muy bien parado. Y el resto de científicos aprende con H, aprende a aprender de ella, de esta teoría, para seguir con los siguientes avances, como por ejemplo los computadores cuánticos. Obviamente que son computadores rapidísimos, rapidísimos. Eso lo podríamos después, más adelante, hablar de los computadores cuánticos. Es muy entretenido, pero bastante largo, así que paciencia, en algún momento lo vamos a ver. Entonces, sigamos. Cuando hablamos de mecánica cuántica o física cuántica, hablamos de este mundo sensible, donde existen todas las infinitas posibilidades. La física cuántica es probabilística, por eso hablamos de infinitas posibilidades, porque es probabilística. Y la mecánica cuántica habla justamente de la mecánica que tienen los electrones para ir llenando sus orbitales. Y tiene un perfecto orden. Bueno, aquí yo les voy a hablar cuántos orbitales existen, pero en el próximo video vamos a hacer un llenado de electrones para que ustedes vayan entendiendo un poquito más. Existen 5 orbitales. El orbital S, que tiene una forma así redondita, donde solo caben 2 electrones. El primero entra con un spin o giro positivo y el otro tiene que entrar con el spin contrario, porque hay un orden, siempre. En el orbital P tiene forma como de un infinito, ¿ya? Y como máximo, él tiene 6 electrones. Y siempre ya dijimos que van entrando los electrones así ordenadamente con spin diferente, spin o giro. Luego está el orbital D, donde ahí ya caben 10 electrones, igualmente con spins diferentes. Luego viene el orbital F, donde caben 14 electrones como máximo. Y el orbital G, y último, donde caben 18 electrones. Y bueno, esos electrones, como les decía, después en el próximo video les voy a mostrar un llenado de electrones. Uno cortito y otro un poquito más largo, para que ustedes vean y tengan un barniz de qué es lo que es la mecánica cuántica. Porque esta es una mecánica, mientras entran los electrones, en fin, eso lo vamos a ver en el próximo. Bueno, y estos electrones están en constante movimiento. Acá, entonces, como les decía, bueno, que eso lo veremos en el próximo video. A ver, ¿qué más les puedo contar? Tengo aquí un detalle. Bueno, aquí les voy a decir que el concepto básico más importante que aporta la física cuántica, que nos hace entender esto y pensar en el nuevo paradigma, que lo más importante es que hay una capa subterránea que no vemos, ¿cierto? Que son los átomos, no los vemos, pero sí existen. Tiene que ver con un territorio de la existencia y da lugar a nuestra concepción del mundo, como el ejemplo que les di sobre por qué soy capaz de observar en lo cotidiano lo que vemos en el día a día con estos fotones, ¿cierto? Si no hubiera los fotones, francamente no veríamos nada. Bueno, dicho eso, el universo
aparentemente es muy extraño. Pareciera que hay dos conjuntos de leyes que nos gobiernan en nuestro mundo cotidiano. En líneas generales, a nuestra escala de tiempo y tamaño, las cosas se describen mediante las leyes del movimiento de Newton. O sea, movimiento newtoniano. ¿Se acuerdan ustedes de Newton? Que estaba sentado en un árbol, tranquilamente, y de repente le cayó una manzana. Bueno, y él lo asoció y al final descubrió la gravedad. O sea, no es que la haya descubierto, sino que la gravedad siempre ha estado. Lo que pasa es que le dio el nombre, ¿ya? Y ¿se acuerdan en el colegio? Todos nos acordamos de las físicas que teníamos, ¿cierto? Teníamos que aprender ciertas fórmulas para ver, por ejemplo, la aceleración de un cuerpo era igual a la velocidad dividido por el tiempo, y con esa fórmula podíamos saber con qué aceleración caían los cuerpos frente a una determinada situación, a la escala que lo vemos. Ejemplo, una pelota de tenis o una pelota de fútbol, en fin. O saber la velocidad o el tiempo recorrido antes de caer ese cuerpo. Y solo había que usar distintas fórmulas y a través de ellas sacar el resultado. Y ese resultado es perfecto en el mundo clásico. Cuando me refiero al mundo clásico me refiero al mundo cotidiano. O sea, funciona perfecto cuando debíamos sacar información de una pequeña y otras no tan pequeñas fórmulas, ¿se acuerdan? En el colegio. Bien, y la otra ley que tiene que ver cuando descendemos a una escala menor como el átomo, y esto está francamente regido por otras leyes. Las leyes cuánticas. Acuérdense lo que significa cuántica, viene de quantum, información, energías. A ese nivel las partículas pueden estar en muchos lugares a la vez, pueden comportarse como ondas expandidas por el espacio y el tiempo. Pueden estar conectadas a pesar de estar lejos la una de la otra. Pueden estar unidas en un estado cuántico, en un estado regulado por una función de onda. Vamos a ver. La cortina que separa entonces el mundo cuántico del mundo clásico es muy misteriosa para la mayoría de las personas. A veces recibe el nombre de colapso de la función de onda, porque en el mundo cuántico todo está superpuesto, es decir, hay muchas y distintas posibilidades, todo superpuesto. Y ahí están todas las posibilidades. Y en el mundo clásico, estas distintas posibilidades se convierten en una concreta y definida. Es decir, una pelota yo la veo en un lugar y de ahí no se mueve, a no ser que alguien la mueva, pero la veo ahí. En el mundo clásico, en el mundo concreto, ¿ya? Ahora, cuando yo hablo de distintas posibilidades, me acuerdo de que mucha gente habla de que, y más encima ponen una música media ténebre, tétrica, no sé, hablando de que esto es lo que a mí francamente me molesta, con el respeto de las personas que piensan eso, que hablan de esas posibilidades de la teoría de la ley de la atracción, que por cierto yo vi el video por curiosa, porque a mí me gusta curiosear, pero yo discrimino, a mí me gusta discriminar. Entonces mucha gente piensa, tú puedes, o dice, tú puedes obtener absolutamente lo que quieras, todo lo que quieras en tu vida. ¿Quieres dinero? Así hablan, ¿quieres dinero? Bueno, usa la física cuántica, haz esto otro. ¿Qué quieres? ¿Quieres viajar por todo el mundo? Bueno, tienes la posibilidad. Oye, ¿de qué estamos hablando? Y me acordé de cuando vi la película, que había un hombre que decía, qué entretenido esto, es como un catálogo. Yo quiero este auto, no sé, un Porsche, quiero una casa en el campo, otra casa en la playa. ¿De qué está hablando? No, la cosa, créanme que no es así. Si tú quieres conseguir eso, bueno, tienes que trabajar para eso. Ahora, obviamente que lo que yo te estoy contando aquí, lo que te estoy presentando,
son movimientos que te ayudan a que tus electrones de alguna manera se ordenen, como si fueras un láser. Y cuando esos electrones se ordenan, tú vas a estar más tranquilo, más sereno, vas a estar en un estado reflexivo. No vas a ser una persona que sencillamente anda por el mundo buscando afuera, sino que tienes que entender que todo lo tienes dentro, ¿ya? Y movimientos transformadores te saca todo lo que venía desde tu niñez, ¿cierto? Toda tu vida, todo lo que te ha pasado en la vida, ya sea traumas, peleas, etcétera, etcétera. Eso de alguna manera, por supuesto que queda una impronta en tu sistema nervioso, pero si tú sacas todos esos traumas, y hay formas de sacar traumas para que te desidentifique de esa emoción y puedas ser una persona más libre, claro que sí, pero a eso se refiere la física cuántica, que te puede ayudar a eso, no a ser un niñito chico que quiere todo y quiere todo al tiro. Entonces no es así, no es así. A eso se refiere con las posibilidades, así que cuando ustedes escuchen eso de las posibilidades, no hay un catálogo para que tú pidas esto otro, sino mejórate tú por dentro, haciendo, por ejemplo, movimientos transformadores. Y si no quieres hacer movimientos transformadores, entonces medita, el Qigong es buenísimo, lo dicen, el Tai Chi, en fin, pero esto es como más redondito porque se ve desde el punto de vista muy sistémico. Y realmente yo lo he notado, que uno va cambiando, como que los pensamientos se ralentizan, entonces tienes mayor capacidad de reflexión. Sí, eso está más que claro, archi sabido. Solo tienes que pasar por la experiencia. Nadie te puede obligar. De hecho, yo tenía un profesor que siempre me decía, no a mí, a todos, la experiencia es intransferible. Yo decía, ¿por qué la experiencia? Claro, porque tú puedes, yo te puedo estar contando esto y tú puedes decir, sí, tal vez tenés razón, pero si no pasas por la experiencia, nunca lo vas a saber. ¿Entiendes? Bueno, ¿qué más tengo acá? ¿Qué detalles? Veamos. Bueno, entonces aparentemente pareciera que existen dos mundos, ¿cierto? El mundo clásico, que es el que vemos, y el mundo cuántico, que no se lo olvide, viene de quantum, pequeños paquetitos de información por estos electrones que siempre se están moviendo, absorbiendo y liberando energía, etcétera, etcétera. Eso es quantum, que es información, y cuando tú haces movimientos transformadores, esa información tú la vas ordenando en tu cuerpo, y por eso sucede que tu cuerpo se alinea, y lo vas a notar en muy poquito tiempo. Solamente comprométete contigo mismo para realmente ver si es así o no. Bueno, entonces aparentemente dijimos que existen dos mundos, el mundo cuántico y el mundo clásico, pero fíjense que yo pienso que todo es cuántico, porque como dijimos, es la reproducción y exhibición de información y posibilidades. Nosotros los seres humanos nos sentimos limitados en nuestro cuerpo y muchas veces nos complicamos y nos agobiamos y estamos en la tierra viviendo una experiencia humana, pero nunca debemos de olvidar que si bien es cierto que estamos en la tierra, somos también seres espirituales, no lo olvidemos. Si lo olvidamos, entonces nuestra vida será un verdadero caos. Estaremos encerrados en nosotros mismos, y cuando los problemas aparezcan, que por cierto siempre están, siempre aparecen, sean cual sean ellos, nos pueden confundir y podemos entrar en desesperación, en depresión, angustia, ansiedad, eso que está tan de moda últimamente, ahora sobre todo, ahora en esta época, mucha gente está en estado incluso destructivo. Lo encuentro terrible, y Chile es uno de los países que está
con mayor problemas psicológicos y mentales. Así es que créanme que tienen que hacer algo, chiquillos y chiquillas. Y esa desesperación y esa depresión, angustia, ansiedad, es porque pensamos que nada puede cambiar en nosotros. Es como si solo nos sucediera lo que nos sucede. Y esa sensación nos puede llevar a tener, como decíamos, pensamientos de destrucción. Y eso, créanme, que no viene de Dios. Por eso la importancia de la fe, que también es cuántica. La fe también es cuántica. Son pequeños paquetitos de información. Mucha gente dice, no tengo fe. Y yo les pregunto, ¿pero por qué no tienes fe? Porque de repente oro y siento que la oración no llega ni al techo de mi pieza. Ok, es una sensación, ¿cierto? Pero la fe se practica. La fe en que las cosas se organicen a tu favor, sí está a tu disposición. A eso me refiero yo cuando existen las distintas posibilidades. Porque obviamente cuando uno ora o reza, la gente cristiana, o conversa con Jesús, el que Jesús siempre dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces yo hablo con Él. Y bueno, las posibilidades están ahí. Y a veces no hay que pedir tanto, sino más bien agradecer. Bueno, y si tú quieres pedir algo, en todo caso Jesús te conoce, pero Él quiere que tú tengas una comunicación con Él, ¿ya? Una comunicación efectiva. Y que no hables mucho, sino que vayas al grano y le pidas que necesitas tal cosa. Él lo sabe, por supuesto que lo sabe. Y te va a proveer. Y si te da más, bueno, es porque estás bendecido. Entonces, la fe se practica, chicos, se practica. Y la fe, créanme que es cuántica. Más adelante hablaré de ella y tomaré varios aspectos de la Biblia donde aparece la fe de distintas personas, porque la fe, hay fe que es muy del mundo clásico, cotidiano. Por ejemplo, si yo estoy trabajando, sé que al final de mes me van a pagar. Tengo fe de que al final de mes me van a pagar. Ok. Cotidiano. Pero cuando yo pido algo que realmente lo necesito y que no tiene que ver con el mundo de lo macro, de esto, entonces me voy directamente con Dios. Me voy a hablar con Jesús. Necesito esto. Y primero, acuérdense, agradecer, porque el agradecimiento realmente abre muchas puertas. Porque hay que ser agradecido. Fíjate que yo creo que todos tenemos más de lo que merecemos. Y es porque Dios nos está proveyendo siempre, proveyendo. Entonces siempre tenemos que estar tomados de la mano de Jesús, que sabe todo lo que nos pasa. Bueno, Dios sabe, además Él nos creó y nos ordenó ser. Él sabe cuáles son nuestros dones y talentos porque Él los puso en nosotros. Y a veces están tan dormidos esos dones y talentos que hay que liberar muchas cosas para poder encontrarlos. Hay gente que no, que tú la ves y dices, wow, no sé, ve una cantante de repente cantando y que no es conocida en ninguna parte salvo en su casa. Sin embargo, tú dices, vaya, tiene ese don. O talentos, no sé. Pero hay otras personas que les cuesta más saber cuáles son sus dones y talentos. Y mi pregunta es, ¿tú sabes cuáles son tus dones y talentos? ¿Lo sabes? ¿Qué es lo que te quema por dentro? ¿Qué es lo que más amas hacer? Porque piensa que a Dios a todos nos dio dones y talentos, algunos más, otros menos, o a otros menos, a otros más. Son distintos, porque nuevamente todos somos diferentes, entre comillas, porque cada uno le puede enseñar al otro lo que tú tienes, tus dones y talentos,
con tus dones y talentos puedes ayudar a otros. Y alguien te puede ayudar a ti con los dones y talentos que tiene la otra persona. Entonces siempre no olvides que tú eres un ser espiritual. Y como ser espiritual, entonces no pienses que tú eres más que otros, sino que piensas que somos iguales, pero con diferencias individuales, por supuesto, de acuerdo a lo que tú has vivido. Entonces, no olvides nunca que tú eres espiritual, porque si lo olvidas estarás a merced de tus problemas que se irán en contra tuyo. ¿Y quieres eso para ti? ¿Verdad que no? Bien, sigamos en este campo unificado. En el interior de la Tierra hay energías, ahora pasamos a la Tierra. Hay energías, y las energías ya sabemos que son vibraciones, que son parte del espectro electromagnético, en fin. Energías de alegría y paz y amor, que se expresa, por ejemplo, a través de una flor que crece en la tierra. Bueno, y todos los alimentos que salen de ella y todo lo que hace el hogar del hombre. Vean la película, hay una película, perdón, una película que se llama Hongos Fantásticos, que está en Netflix, y observen ahí que nuevamente todos estamos conectados en un mar de vibraciones y de información, ¿ya? Y trabajando a favor del universo. Si no lo sabemos, si no sabemos esto que yo les estoy hablando, si no tenemos el conocimiento, al menos básico, estamos dormidos. Así que despertemos, chiquillos. Es hora de despertar por todas estas cosas que estamos pasando y que el universo nos está diciendo que tenemos que cambiar. Yo creo que esto no hay que ser alarmista, sino que más bien yo lo siento como una oportunidad de cambio. No sé cómo lo ven ustedes, como una oportunidad de cambio, de cambiar obviamente para mejor. Porque claramente el bien y el mal están en el mundo, si no pensemos en Rusia y en Ucrania. Así que despertemos, chiquillos, y lo que está a nuestro alcance y que podamos transformar, hagámoslo. Ahora, esta teoría que es un hecho ya, que está hace más de 100 años, como dijimos, que desde el punto de vista conceptual es de lo más desconcertante para los que no la conocen, y por otro lado desde el punto de vista práctico es muy, pero muy satisfactorio que todo lo visto hasta ahora, hasta entonces, no podemos desecharla, ¿cierto? No podemos desecharla, aunque tenga algunas aristas que todavía no se conocen bien, pero como va tan vertiginoso esto de la ciencia, van apareciendo más cosas, pero créanme que esto es lo mejor que nos ha pasado, porque nos describe un mundo más real. Este mundo que estamos viendo, estoy viendo, no sé, por una ventana, estoy viendo una silla, una mesa, pero realmente estamos pensando en que somos seres atómicos. Pensemos en eso, ya por las posibilidades, por la fe, no por cualquier cosa que tú quieras como capricho, no. Entonces, es una teoría aparentemente paradójica, desconcertante y confusa en lo conceptual, y por otro lado, como dijimos, no tenemos la posibilidad de desecharla o descuidarla siquiera, no podemos descuidarla porque es la mejor herramienta, como les decía, probada que hemos tenido jamás para predecir los comportamientos de los sistemas físicos. Y recordar siempre que si no te mueves, tus electrones estarán desordenados. Porque el no moverse, no es vida, más bien es muerte. Porque algo te pasa si que no te mueves, estás todo el día sentado, o todo el día viendo el computador, o el TikTok, o esto, otro. Está bien un poquito, las cosas exageradas nunca
nunca pasan a buen puerto. Si tú te mueves inteligentemente, tus electrones se ordenan, al igual que un láser, como habíamos dicho. Láser. Y movimiento transformador es una herramienta poderosa, como dijimos, de bolsillo para que eso suceda. Y les voy a dejar una tarea. La sesión de movimientos transformadores del taller de 14 días. ¿Se acuerdan que hicimos un taller de 14 días? Y se llama Imaginar para conocernos. Lo voy a repetir. Se llama Imaginar para conocernos. Háganlo pensando en este mundo sensible que tiene que ver con los átomos. Y anoten en comentarios cuál fue la transformación espontánea. ¿Qué les sucedió? O sea, ¿cómo se ordenaron sus átomos para que realmente hubiese aparecido la transformación espontánea? O sea, en cada sesión de movimientos transformadores siempre hay una transformación espontánea. Y ya saben, se trata de este mundo subatómico que nos permea en todo momento. Siempre nos está permeando, lo que pasa es que no lo recordamos. Hay gente que como que lo sabe, pero no lo recuerdo. Yo lo recuerdo todos los días, créanme. Bueno, lo vamos a dejar aquí por un asunto de horario, para que no salga tan largo. Y en el próximo video vamos a seguir, pero yo hablaré algo más técnico, ya así como el llenado de los electrones en los orbitales de Schrödinger. Y bueno, y algunas cosas más. También lo que tú crees que está vacío, no está vacío. Aquí yo paso la mano, parece que hay, pero no está vacío. Vamos a hablar un poquito de eso, del espectro electromagnético, ¿cierto? Y también vamos a hablar de algo muy especial, que no ni siquiera lo nombré ahora, pero te cuento que el experimento de la doble ranura, que explica este mundo cuántico sensible, ¿ya? Sumamente importante, o sea, que hay que saber cuál es el experimento de la doble ranura, que explica, como decía, este mundo cuántico sensible. Bien, chicos, ya es hora. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. La próxima, recuerden, va a ser un poquito más técnico, ¿ya? Voy a mostrar algunas cosas, por ejemplo, el átomo, la fisión nuclear, la fusión nuclear, en fin, y hay algunas cosillas más que quiero que sea más sorpresa. Y por último, les quiero recordar que si quieres conocer el universo completo, como un todo, como decía Nikola Tesla, empieza a pensar en términos de luz, onda y frecuencia y vibración. Nos vemos entonces, si Dios quiere, con el próximo video el día lunes, si Dios quiere, para que tengan tiempo de realizar esa sesión, imaginar para conocernos. Háganla, porque todo lo que hablé acá lo van a sentir cuando hagan, en especial esa sesión. En realidad pueden hacer cualquiera, pero esa en especial me gustaría que lo hicieran, imaginar para conocernos, recuerden. Y anoten cuál fue su transformación espontánea. Ok. Nos vemos entonces, si Dios quiere, el próximo lunes. Cariños a todos, besitos, nos estamos viendo. Chao.